Bueno, de hecho que el planteo del 23 de mayo es justamente la contraposición a lo que significa distorsionar la educación, distorsionar el sistema, distorsionar la ética de la educación. Creemos y queremos que exista una educación como tal, no solamente en el aula, sino en lo social, en la vida cotidiana, en la familia, en nuestras vidas políticas individuales. No hace falta que sean ni partidarias ni funcionarias, pero sí creemos que educar para nosotros fundamentalmente tiene que ser, como dice Paulo Freire, una propuesta liberadora. Y de eso se hace desde la ética a la profesión pedagógica. Y de hecho que por estas horas los ejemplos no son buenos, especialmente de los funcionarios, a los cuales criticamos, condenamos y repudiamos. ¿Cómo toma la justificación del ministro de Educación diciendo que esto ha sido un simple error administrativo? Creo que sigue siendo un modelo político la justificación. Creo que acá, insisto, no solamente en educación, sino también en política, hay que educar con el ejemplo, hay que conducir con el ejemplo, hay que funcionar con el ejemplo. Y el ejemplo tiene que ser bueno. De hecho que justificar no nos justifica, valga la redundancia, sino nos tiene que llamar a una autocrítica, a una profunda autocrítica, que si queremos un cambio, el cambio principal es el cambio nuestro. Tenemos que iniciar por nosotros mismos y de eso se trata, que comencemos a hacerlo desde la educación hacia lo social y hacia lo político. Habló de un cambio, desde el gremio se solicitará que haya cambios en el gabinete de educación. Totalmente, no solamente de las personas, sino de las políticas. Repito, aquí hay una cultura de lo que significa la justificación en política y tiene que haber una cultura del funcionamiento, tiene que haber funcionarios que funcionen, tiene que haber políticos que tomen la causa polis de los ciudadanos, del pueblo, de la base social que somos nosotros. Nosotros queremos tener una democracia no solamente con funcionarios, sino también con dirigentes, que más allá del lugar que ocupen lo hagan con un ejemplo, como es en este caso, que pretendemos que lo que vamos a conducir lo conduzcamos con el ejemplo, y eso es fundamental, especialmente en los funcionarios de educación. ¿Se ha pedido alguna audiencia con el ministro de Educación o la gobernadora? Sí, de hecho lo hemos invitado aquí, esperemos que pueda concurrir, si es que está su voluntad, y estamos solicitando no solamente explicaciones de estos casos, sino también reintegrarnos a la paritaria docente que está abandonada, suspendida, y nos está superando la realidad especialmente económica, de lo cual creemos y queremos que se vuelva a convocar para discutir salarios y discutir planificación educativa, a donde el proyecto educativo de la provincia tenga que ver con la realidad y no con los formatos que muchas veces quedan desubicados con respecto a la necesidad de los chicos, que a nosotros lo que nos preocupa es que lo podamos contener, compensar, fundamentalmente tenerlo en el futuro de la política del país, en la política de la provincia y de nuestra sociedad. Respecto del acuerdo firmado hace meses atrás entre el Ministerio de Educación y los diferentes gremios, ¿existen algunos incumplimientos, algo que no se ha concretado hasta el día de hoy? Sí, de hecho que se están reclamando los incumplimientos, pero se está acercando el más importante, que es que en la mitad del año íbamos a discutir el valor índice del salario en función de que si superaba la inflación en 25% que acordamos en febrero. De hecho, que dentro de 30 días nosotros como SUTECA vamos a volver a insistir sobre esto de que la inflación ha superado el valor del acuerdo salarial, y empezamos ya a sumarnos a esto que se ha, digamos, acumulado incumplimientos y la verdad superación del salario, que creo que vamos a tener que estar unificando también los criterios gremiales, porque en forma general tenemos que estar todos unificados en lo que se refiere a la acción y fundamentalmente a lo que se refiere a la necesidad del docente de base. En cuanto a la marcha de la inflación, ¿cuánto creen que sería el porcentaje que se podría actualizar? En el caso de SUTECA entendemos que más allá que no haya índices oficiales,
Por estos días, la mitad del año, estamos superando el 50% de inflación con respecto a los tarifazos y el costo de vida. Vamos a ir para volver a sentarnos en una paritaria que podamos volver a discutir otro 25% de recuperación solamente a la inflación. De hecho, que sabemos que vamos a tener inconveniente, que la provincia no tiene la situación de solvencia, pero vamos a ir con una propuesta, con un proyecto de financiamiento educativo, tal cual como lo hicimos con la Marcha Blanca, que fuimos con una propuesta de financiamiento educativo donde nació el FONIT, y tenemos que tener un fondo provincial de educación a donde podamos nosotros resolver sin necesidad de tener una dependencia de la coparticipación federal, y que lo podemos hacer con un mínimo impuesto al juego de azar, que es una situación que la podemos resolver en la provincia.